noches. Mi nombre es Juan Camilo Rojas, estudiante de zootecnia, y hoy les vengo a presentar las generales de la fisiología en la producción animal. Como introducción tenemos que la morfofisiología es el estudio que se encarga de evaluar las estructuras, función y organización de los cuerpos de los seres vivos. Eso lo explicaba Bastro en 2014. Y por esta razón es la que integra diferentes ciencias con el fin de permitir los estudios del cuerpo individuo, dando a su vez una interpretación a todo su medio exterior. A continuación vamos a aclarar todas estas temas relacionados. Los términos usados en la anatomía encontramos como primero el anterior. Anterior es ubicación al frente o delante de, como por ejemplo podemos decir el anterior derecho, que se refiere de pronto a las manos de algún animal. Tenemos el tejido, que es aquel que es un conjunto de células que se agrupa para organizar una función determinada. O tenemos el órgano, que es constituido por tejidos y es una unidad funcional. El aparato es un grupo de órganos con funciones coordinadas. El sistema es la unión de los órganos que trabajan para cumplir una función vital en cada individuo. Los posteriores, posterior quiere decir, por ejemplo, a las patas de un animal, la parte de atrás, o detrás de. Ventral quiere decir ubicación hacia el vientre del individuo. Dorsal quiere decir hacia la ubicación del dorso del individuo. Distal se refiere a una ubicación lejos de, y proximal es otra ubicación que se quiere decir que es cerca de. En los planos topográficos encontramos el plano medio, mediano o longitudinal, y este se divide por todo el animal por el centro ubicándose por delante o detrás de sí mismo. Tenemos el plano sagital. El plano sagital es paralelo al plano medio. Pasa por la cabeza al cuello y divide en derecha a izquierda. El plano transversal es perpendicular al plano mediano y informa el ángulo de resto de 90 grados al eje longitudinal, dividiendo el animal en dos partes, anterior y posterior. En esos planos topográficos, el plano dorsal o frontal es la línea por la mitad del animal, creando el ángulo recto hacia el corte transversal, dividiendo en dorsal y ventral. Aquí tenemos un ejemplo, aquí en esta imagen, cómo se ven estos planos cortados. Y el plano proximal cerca a la raíz del miembro. Las direcciones anatómicas. Estamos por las superficies. Está la por superficie dorsal, que quiere decir por el dorso, que es contrario al piso o zona de sustento del animal, superficie que está encima del individuo, la parte superior. La superficie ventral es hacia el vientre de la mitad o cerca del vientre, más hacia como un eje poco casi medio. Y el medial es el plano medio del animal. Lateral es el opuesto al medial y está lejos del centro. Y caudal es hacia la cola del animal. Tenemos nombres del exterior bovino. Empezamos por orden, iniciando por su boca, que es una estructura por la cual ingresan los alimentos al cuerpo del individuo. Las orejas, que es la parte externa del oído, conformado principalmente por cartílago y piel. Los ojos son órganos encargados de la visión. Los cuernos son protección, o sea, ubicada en la parte anterior craneal. La cruz es prominencia que se le hereda por las apófisis espinosas de las primeras vértebras dorsales. La grupa es zona correspondiente anatómicamente a la pelvis. Corvejón, articulación del miembro posterior que se une a la parte proximal de la caña con la fracción distal de la pierna. Ubre, órgano productor de leche cuya unidad funcional es la glándula mamaria.
El flanco, parte cuya base son los oblicuos y limita con la costilla, vientre, cadera y lomo. El cuello se ubica entre la base de la cabeza e inicio del pecho, cobija los órganos cervicales. Nombre del exterior equino. Empezamos por la cara, que es fracción frontal de la cabeza. La frente, parte superior de la cabeza, limita con los ojos y las orejas. La crin es el pelo que crece abundante en la zona dorsal del cuello. Las costillas, parte de la caja torácica ubicada en las costosas y se extiende en la longitud de las vértebras torácicas. El lomo es la zona superior del tronco del equino. La grupa es ubicada entre el lomo y la cola, con base en cinco vértebras sacras. La caña, en la extremidades anterior o torácicas, se ubican entre el menudillo y la rodilla. En las extremidades posteriores o miembros pelvianos se ubica entre el menudillo y el corpejón. El casco es la fracción distal de cada miembro, en lo cual tiene contacto con el suelo y soporta el peso del equino. Los hollares. Los hollares son los orificios nasales del equino. El abdomen es la zona central y ventral del cuerpo del equino, donde se encuentran todos los órganos abdominales. Nombre del exterior ovino. Encontramos la primera, que es la frente, que es la zona ubicada entre la parte superior o craneal en la cabeza. El cuello. El cuello es la parte anatómica ubicada desde la base de la cabeza hasta la entrada del tórax. La cola son vértebras sacras de libre movimiento. Las costillas son conformadas por la caja torácica ubicada a los costados del dorso. La espalda es la zona del dorso que limita con el lomo y la gruma. El vientre, zona ventral del tronco y abdomen. La pezuña es la zona distal de los miembros, la cual tiene contacto con el suelo. El pecho, área profunda y ancha ubicada con base al cuello. La nariz, inicio del sistema respiratorio con vías altas. Y el lomo, zona ventral del cuerpo, limita con la espalda. Nombre del exterior porcino. Empezamos por la cabeza, que es la parte anterior del cuerpo donde se ubican los órganos de los sentidos, que se caracteriza por la forma de la nariz y de los labios, que da su característica anatómica. El dorso es zona ubicada en la parte dorsal o superior del tórax. El plano dorsal abarca toda el área superior del cuerpo. La grupa es el área dorsal que limita con el lomo y base de la cola de característica ancha. Las cañas es la parte de las extremidades posteriores o miembros pélvicos ubicados entre los corvejones y la pezuña. La extremidad posterior son miembros de locomoción que se ubican en la zona posterior del animal y los miembros pelvianos. El plano ventral, el área ubicada hacia el vientre del animal. La base del tórax es caudal, una ubicación caudal a los miembros anteriores, es la zona de inicio de la unión de las costillas con el esternón. La extremidad anterior son miembros de locomoción ubicados en la parte anterior del animal y son de parte de los miembros torácicos. La rodilla, ubicado en los miembros anteriores correspondiente a los huesos de los carpos. Y ahora vamos a hablar de los tejidos de los animales. Tenemos diferentes tipos de tejidos y aquí vamos a explicar cada uno de ellos. El que encontramos aquí como el primero es el tejido epitelial. El tejido epitelial es aquel que está encargado de revestir cavidades, formas, glándulas, tubos y superficies externas e internas. Se encuentra en todos los sistemas y son especializados según cada función. ¿Ya? El tejido conectivo
Este tiene diferentes variedades constituidas por las células con abundantes sustancias entre ellas, y estas llamadas sustancias intracelulares es el tejido más diverso de todos y no exhibe uniones celulares. El tejido muscular no es tan variado, pero es el único que posee la capacidad contráctil mediante el desplazamiento de proteínas intracelulares. Es encargado de confrontar el corazón, músculo esquelético y músculo liso. El tejido nervioso es especializado en el sistema nervioso, está conformado por células con capacidad de recibir estímulos y generar excitabilidad. Su unidad funcional son las neuronas y conforman tanto el sistema nervioso central como periférico. Y tenemos un corte histológico de diferentes tipos de tejidos y vemos la diferenciación entre un tejido epitelial, conectivo, muscular y tejido nervioso, que se ven diferentes estructuras. Utilidad en la producción. Bueno, al encontrarse en estos sistemas el cuerpo animal, hablando específicamente del tejido epitelial, tiene gran influencia directa en la producción, ya que es un buen estado que favorece el buen funcionamiento de los órganos, permitiendo que se lleven a cabo gestaciones exitosas, buena producción de leche y un adecuado crecimiento y desarrollo de cada individuo. En el tejido conectivo es aquel que se encarga de sostener el cuerpo. Por esta razón influye la producción animal al permitir la correcta interacción de órganos y sistemas como son los huesos o los músculos, permitiendo que se lleven a cabo funciones básicas de desplazamiento y alimentación que ayuda a la ganancia de peso. En el tejido muscular influye el crecimiento de los animales y por eso el nivel productivo al participar en la ganancia de peso y desempeño deportivo, ya que involucra todo el desarrollo muscular. El tejido nervioso es el correcto funcionamiento del tejido nervioso, garantiza que se puedan llevar a cabo funciones vitales en la producción animal, como lo son la preñez, la lactancia, la reproducción, ya que son procesos productivos, son basados en hormonas, pero su estimulación empieza desde el sistema nervioso. De ahí empiezan diferentes procesos endocrinos para poder llevar esto a un nivel de producción adecuado. Y estas son referencias bibliográficas y muchas gracias por toda la atención.